Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en estos momentos, ¿verdad? Estamos siempre resguardándonos. Pues el tema de hoy es práctico, no es práctico como la otra vez, es más teórico en lo que vamos a analizar esta semana. Vamos a empezar ya a través de esta clase a ver, analizar la pintura de Caballete. Lo que es la anatomía, la forma de cómo se formula, se fabrica, se hace una pintura de Caballete. Y empezaremos desde los inicios, hablando un poco de la historia, de cuál fue, cómo inició la pintura de Caballete. La pintura de Caballete es aquella pintura que se puede utilizar o se puede trabajar sobre una estructura de madera en la cual se coloca y se trabaja y se pinta, que es un caballete donde usualmente pues conocemos como caballete los pintores para pintar. Por eso se le conoce como pintura de caballete. ¿Por qué? Porque antes del Renacimiento, en la época que surge la pintura de caballete, no se pintaba en esa forma sobre lienzo, sino que se pintaba sobre madera, sobre grandes áreas de pared, lo que era la pintura al fresco, lo que era pintura sobre madera, murales, trabajos de formato muy grande. Entonces ya con el Renacimiento, con la fabricación de la pintura de óleo que antepuso anteriormente la pintura al temple, que era una pintura que se fabricaba con temple de huevo, con pigmentos, agua destilada, era la forma de pintar antes del óleo. Entonces ya con el Renacimiento ya las pinturas se movían como más trasladables, se hacían más espaciosas de trabajar en un lugar acondicionado en una área así que yo podía colocar mi bastidor para poder trabajar. Los formatos ya eran un poco más pequeños, ya pues se trabajaba lo que era la pintura del retrato. Cambió un poco, o sea, por no decir casi totalmente, el estudio, el trabajo de la pintura de Caballete. Pero bien, ¿cuáles eran las formas, o es decir, los formatos de la pintura desde el Renacimiento hasta nuestra época? Pues los formatos pues siempre han sido rectangulares, han sido de forma rectangular, cuadradas, redondas o ovaladas. Estos han sido los formatos que se han ocupado a través de esta época de lo que es la pintura de Caballete. La forma rectangular, la forma cuadrada, redonda, que son conocidos como medallones también, la forma ovalada de los cuadros. Entonces estos vinieron siendo los formatos de las nuevas pinturas para la decoración no solamente de las iglesias, sino que también de los centros históricos, bibliotecas, de hospitales, de muchos lugares, de casas. Ya la decoración no solamente era religiosa, sino que ya era parte de la decoración de la familia, de la casa, del hogar. Entonces, esto es un poco hablando de la historia de la pintura de Caballete, ¿verdad? Que surge a través del Renacimiento, de los conocimientos que dejaron los grandes maestros de esta época, como es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Eh, ¿Cómo están estructuradas la pintura de Caballete ahora? Bueno, vamos a hablar sobre los soportes auxiliares. Soporte auxiliar. Cuando me refiero a un soporte auxiliar, me refiero en este caso, a la pintura sobre lienzo. Aquellas pinturas que tienen como soporte auxiliar un bastidor. ¿Qué es el bastidor?
es la parte de madera que está en la parte posterior de la pintura, de los cuadros. Ya se los voy a demostrar. Es, por ejemplo, aquí tengo esta pintura mía, esta obra que yo hice en el 2008. Es una pintura sobre óleo que está sobre lienzo. Entonces esta parte de acá, muchos le dicen marco, pero no es un marco. Se le conoce como bastidor. Este es un bastidor de madera, puede ser metálico, algunos actualmente lo hacen de plástico, pero es mejor lo tradicional, la madera. Entonces este se llama bastidor. Es un auxiliar, es un soporte auxiliar que sostiene el lienzo de la obra, que es donde está la pintura. Esto pues es un mecanismo que actualmente pues muchos lo venden en la librería, este tipo de, de soporte de lienzo. Ya viene con su bastidor, esto es el bastidor, ¿verdad? Que trae su chafán. Es importante que ellas traigan un chafán que es en un área de inclinación que hace que que la madera no pegue directamente con el lienzo. El chafán está el lienzo, entonces este chafán, esta inclinación, hace de que no pegue el lienzo con la madera. En algunos casos, algunos carpinteros trabajan y no fabrican correctamente los bastidores y no ponen el chafán. Y es importante que lleven esa inclinación para que no tenga contacto directo la madera con el lienzo, así de una forma cuadrada, porque esto después daña la obra de arte. Bueno, está hablando de los soportes auxiliares. Después de los soportes tenemos lo que es el soporte. El soporte donde va la pintura. Este soporte puede ser un lienzo. Los lienzos en particular pueden ser de lo que es lino, que es lo mejor para la pintura. Pintar sobre lino es lo mejor. Puede ser de algodón, lona, pueden ser de otros materiales sintéticos, pero no son muy buenos. Lo mejor, lo más recomendable para una pintura sobre lienzo es que el soporte sea de lino. ¿Por qué de lino? Porque el lino es hecho de fibra de la lana, de lo que es el pelaje de la oveja o el cordero. Entonces el pelo es un componente de tecnología que hace que estas pinturas, que esta tela dure por siglos. Por eso es que hasta nuestra fecha han llegado muchas pinturas de la época del Renacimiento, porque son pinturas que se han hecho sobre soporte de lino, y estas han hecho que las obras sean más perdurosas, más durables, porque son hechas de un lino, de un material de pelo. El pelo no se desbarata como lo hace la lona de algodón, que con la humedad esta se agarra a moho y se echa a perder con el tiempo. Entonces lo recomendable es usar lino. Y otro soporte que muchos utilizan los pintores también es la madera. La madera. Esto fue uno de los que más se ocupaba también en la época del Renacimiento. Antes del Renacimiento era ocupar usar el soporte de madera. Yo tengo, por ejemplo, aquí esta obra que hice. Es una réplica de un Rafael, se conoce como la Virgen del Gran Duque. Es pintada sobre óleo. Ustedes pueden verla, es una pintura que yo realicé en mi época de escuela de arte. Esta la pinté sobre madera. Pueden ver la madera, las láminas de madera en la cual está construida. Es una pintura sobre óleo, es una pintura en óleo, perdón, sobre madera. Y lleva sobre soporte lo que es la madera. Pueden ver el grosor
y la madera. Es muy bueno, se recomienda que la madera esté curada para este tipo de trabajo. Yo pues en este particular no le puse unos, ¿cómo podríamos decirle? Unas reglas, porque con el tiempo esta se dobla. Si ustedes pueden ver, la tengo un poco doblada. ¿Por qué? Porque en mi época pues no tenía estos conocimientos, que si a mí me lo dijeron, profesor, pero yo pues no obedecí, que era ponerle unas reglas o para que evitar que ésta se doblara, porque la madera con el tiempo ella se seca y pierde su estado original, en la que en esa época estaba completamente recta. Ahora está un poco panda. ¿Por qué? Porque no le puse estas reglas que me hubieran ayudado a mantenerla un poco fija sin que se doblara. Entonces ya tenemos lo que es el soporte de madera. Puede haber también, hay soportes de metal, hay pintura sobre metal, hay hay también pintura que se realiza sobre lo que es lítico, lo que es la pared, lo que es la pintura al fresco tal vez. Estas pinturas al fresco que son sobre la pared, los murales. Entonces ya tenemos metal, tenemos lítico. Entonces ya vimos madera, lítico, metal y lienzo, que son uno de los más principales ocupados para la pintura de caballete o la pintura pues entonces. El lítico pues más para la pintura mural pues, pero ahorita estamos viendo lo que es la pintura de caballete. Ya hablamos del soporte. Ahora podemos hablar un poco sobre una parte interna pues que no mucho conocemos, que es la base de preparación. La base de preparación es una pasta blanca que se utilizaba en la época del Renacimiento para cubrir ya sea el lienzo o la madera. Entonces esto se utilizaba como un medio de hacer un trabajo sobre antes de la pintura. Es una base que va a ver si podemos hacer el sándwich aquí. Vamos a hacer el sándwich. Entonces ya tenemos, a ver, tenemos el soporte. Ya saben que el soporte puede ser lienzo, puede ser madera, puede ser lítico. Entonces la base de preparación, este es el soporte, vamos a poner aquí, soporte. Después tenemos encima la base de preparación. Base de preparación. Esta base de preparación antiguamente se hacía con un componente de cola de conejo con blanco de España. Se hacía una mezcla y se hacía una pintura pastosa y se colocaba para sellar la madera, para sellar el lienzo. Se preparaba, a veces se le daba un color rojizo, en ciertas ocasiones a veces se dejaba en blanco. Entonces este elemento se ocupa bastante también para la escultura. Pero en este caso pues estamos hablando de la pintura de caballete. Entonces ya tenemos el soporte, tenemos la base de preparación, que es nuestra segunda capa del sándwich de la pintura, de la anatomía de la pintura. Actualmente muchos pintores utilizan pintura acrílica, la pintura pues que es comercial, y pintan sobre esta base de preparación. No la recomiendo mucho porque no está adecuada, no está diseñada para sostener o soportar la tecnología del óleo. Entonces podrías tal vez servirles un poco con la pintura acrílica, pero aún así pues no es conveniente. Siempre es bueno buscar
lo que es el gesso, conocido como gesso o yeso, que es un componente que lo venden, que es para la pintura de caballete, que es una base de preparación, o el carbonato de calcio con la colilla de conejo, son los mejores para lo que es la pintura o como base de preparación. Porque pintar directamente sobre el lienzo no es correcto. Pintar directamente sobre la madera tampoco. Tiene que haber una base de preparación. Todas estas pinturas llevan una base de preparación. Hay algunos bastidores que venden comercialmente que ya traen una base de preparación encima. Pero pues algunos son muy buenos, otros no tienen la absorción correcta para absorber el óleo o la pintura. Hay que ver esto también porque hay ciertos lienzos que vienen preparados, pero no para óleo. Se cae el material con el tiempo, entonces a veces es mejor prepararlo uno sus materiales. Bueno, la siguiente capa ya sería lo que es la pintura o la capa pictórica. Ya son los colores del dibujo. Pero ¿qué hay que hacer primero? Antes de colocar la capa que sería, en este caso ya sería la tercera, sería la auxiliar, este soporte no sería la cuarta, sería la pintura o capa pictórica. Es el dibujo. El dibujo es necesario, es ultra necesario hacer nuestro dibujo, primeramente sobre un papelógrafo. Yo recomiendo siempre a mis alumnos que si vamos a hacer una pintura de caballete, si vamos a hacer un retrato, si vamos a hacer un paisaje, si vamos a hacer un bodegón, primero hacer el dibujo sobre el papelógrafo, sobre un papel. Porque si lo hacemos directamente sobre el lienzo, sobre la madera ya preparada, manchamos el trabajo, la base de preparación. Entonces, no. Entonces tratemos mejor, porque también se raya la base de preparación y se mira feo, no se mira, es antiestético. Entonces, primeramente haremos nuestro boceto, nuestro dibujo, lo que vayamos a hacer sobre un papel, sobre un papelógrafo. Ya cuando hayamos terminado el dibujo correctamente, que esté bien hecho el rostro o que esté bien hecho el paisaje, porque recuerden muchachos de que antes de todo, para que haya una buena pintura, tiene que ver primeramente un buen dibujo. Tiene que ver una buena composición, una buena perspectiva correcta. Si estamos haciendo cuerpo humano, pues tiene que haber también una proporción correcta del cuerpo humano. Entonces, esas mejoras, esos conocimientos los vamos a hacer sobre el papelógrafo. No lo vamos a hacer directamente sobre la pintura. Yo cuando hice esta pintura, esta obra, primeramente hice un dibujo en papelógrafo de ella, usando un modelo, pues, o sea, una fotografía, que en esta época pues estaba utilizando una fotografía de la obra. Este es un tamaño natural, como yo investigué, porque así este tamaño era la obra original. Entonces lo primero que busqué un papelógrafo o fabriqué un papelógrafo del tamaño de la madera, del tamaño de lo que iba a ser la obra. Entonces hice primeramente su dibujo en cuadrícula. Tal vez vemos más adelante la pintura sobre el dibujo sobre cuadrícula, cómo se realiza. Entonces hice primeramente el dibujo en cuadrícula para que me quedara bien dibujado. Ya cuando ya hice el dibujo, lo pasé, lo calqué a lo que es el lienzo o la madera, ya preparada con su base de preparación. Entonces, ya después de haberla calcado con papel carbón o haber rayado con carboncillo o o grafito la parte posterior del dibujo para calcarla sobre la base de preparación y así no estar rayando ni borrando sobre ella. Entonces ya después ya fui colocando en la pintura. Ya puede ser óleo, puede ser acrílico, que es lo que es la pintura o la capa pictórica, que es el color, pues ya lo que le llamamos el encarnado,
lo que es el vestuario, el fondo, eso ya es la pintura, el color a la obra. Entonces eso se le llama capa pictórica. Ya después que esta se seque, lleva una quinta capa, que ya sería el barniz. El barniz es un elemento importante de protección a la obra. Barnizarla es lo más importante, y especialmente las pinturas de óleo y acrílico también. Pero para poder pintar o poder barnizar una obra en óleo, tenemos que esperar por lo menos 6 meses que ésta se seque. Porque si nosotros barnizamos 15 días o una semana de haber terminado la obra esperando que ésta se endurezca, se puede craquelar, se puede fregar la obra. Entonces mejor es barnizarla ya cuando ésta ya esté seca completamente. Eso por lo menos un 6 meses cuando es una pintura en óleo. O y cuando es acrílico, esperar 1 o 2 días que seque bien correctamente y barnizarla. Los barnices pues podemos ocupar, hay barnices como estos, que son aerosoles transparentes, que lo barnizamos la obra. Podemos ocupar barnices preparados para pintura. Hay varios tipos de barnices, de acabados también, hay mate, hay brillante, hay líquidos, barnices de lo mejor pues el barniz Damar. Esto lo podemos encontrar en las librerías donde venden productos para la pintura. Entonces ya pues hemos hablado un poco, entonces ya de lo que es el barniz, que este iría encima de la capa, como última capa final de una pintura. Entonces ya tenemos ya tenemos el sándwich, el soporte, que es donde va colocada la pintura, la base de preparación, la capa pictórica y el barniz. Entonces son los elementos que componen una pintura o una obra de arte, o una pintura de caballete. Quería hablar también un poco sobre lo que es también la estructura de lo que es un trabajo. Por ejemplo, este tipo de trabajo que se le conoce como medallón. Este es un dibujo que sobresale, casi una escultura, pero se le conoce como trabajos de alto o bajo relieve. Por ejemplo, este es un ángel que está en un medallón ovalado en alto relieve, porque ya sobresale sobre su base de preparación, su soporte. Entonces se vuelve una obra casi escultórica. Entonces esto se le llama un trabajo en alto o bajo relieve. Hay unos que son, por ejemplo, como estas figuritas de acá, estos adornos son de bajo relieve, y el ángel pues viene siendo una figura en alto relieve. Para nuestros conocimientos de lo que es la pintura de caballete, un poco ya entrando en la escultura. Recuerden, chicos, ya a partir del próximo parcial vamos a ver lo que es la textura. Vamos a ocupar la textura como base de preparación para una obra. Vamos a ver pintura intervenida o foto intervenida. En este caso vamos a ver pintura artística en acrílico. Entonces estos conocimientos que hoy les pasé es importantísimo que ustedes los manejen, lo que es un soporte, lo que es un soporte auxiliar, lo que es la base de preparación y lo que es la capa pictórica y el barniz, que son elementos importantísimos para un artista. Espero pues que estos conocimientos les sirvan muchísimo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.